pues no se sorprenderán de que de repente se me quiebre la voz de la emoción, de la sensibilidad que percibo de parte de todos ustedes, y de verdad ojalá el día de hoy mis palabras transmitan lo que ustedes están esperando con esta plática. La plática del día de hoy, el tema que a mí me tuvieron a bien a dar para transmitirles a ustedes se llama Enfrentando mi pérdida. Yo soy coordinadora de donación en el estado de Jalisco, específicamente en la zona de Guadalajara. Ya tengo algunos años dedicándome a esto, entonces diariamente nos enfrentamos a vivir dolor con familias y a vivir felicidad con muchas otras. Entonces es un trabajo que nos lleva a jugar con nuestros propios sentimientos. Y el título me pareció muy ad hoc porque sí que enfrentamos una pérdida cuando perdemos un ser querido. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos preparados para cuando vamos a perder un ser querido? Muy pocos. Yo diría que a veces nadie, ¿verdad? A veces inclusive aunque tengamos conocimientos, sepamos que vamos a perder algún día a alguien, cuando realmente sucede, somos otras personas. Nos damos cuenta que somos capaces de tener reacciones que nunca en la vida creíamos que las íbamos a tener. Y entonces eso es lo que en realidad nos va enseñando a que el ser humano es frágil. Inclusive en momentos que de repente te exigen, debes ser fuerte. Tienes que salir adelante. Todo va a estar bien. Son palabras que de verdad a veces digo, son muy textuales, pero no llegan a donde se necesitan. Al pensamiento del corazón, al sentimiento. ¿Me dan la siguiente, por favor? No sé si alguno de ustedes se había puesto a ver en el diccionario qué significa la palabra pérdida. Y si a mí el tema que el día de hoy me dieron es enfrentándome a mi pérdida, fíjense lo que nos dice el diccionario. ¿Me dan la siguiente? Carencia o privación de lo que se poseía. Nos sentimos dueños de los que se van. Y entonces cuando alguien se acerca y nos dice, ¿tú estás en la posibilidad de donar sus órganos y sus tejidos? No. Porque son míos. Y entonces, pues obviamente lo que es mío me genera en ocasiones mucha angustia desprenderme de ellos. ¿Qué es poseer? Tener algo en propiedad. Contar con algo, disponer de ello. Desde aquí empieza la complicación de por qué la donación no se diera como lo necesitamos. No es tanto como queremos, como se requiere, como se necesita. Porque nos sentimos dueños de todo el mundo. Y en su momento, yo en ocasiones me he atrevido a decirles familias, es que tú simplemente eres un portavoz de su voluntad. Si él en vida lo verbalizó y lo dijo sí o no, hazlo efecto. Si tal vez no lo dijo verbalmente, imagina su manera de ser, qué te quería decir. ¿Le hubiera gustado? Si yo le hubiera preguntado a esta persona, ¿qué me hubiera respondido? Pero volvemos a lo mismo, nos sentimos poseedores de los cuerpos de nuestros familiares y entonces nos cuesta desprendernos de ellos. Por eso la donación desde ahí tiene un obstáculo, porque desde pequeñitos en nuestro hogar no nos enseñan a compartir. Decimos que sí, pero nos cuesta mucho trabajo. Ya en la práctica, el desprendernos es algo muy difícil. ¿Me dan la siguiente? Y pues entonces, imaginen, si nosotros hablamos de donación cadavérica, lamentablemente una familia está pasando por un momento muy difícil, algo que se llama un duelo, que es un proceso que vive toda persona que pierde algo significativo en su vida, sea una persona, sea una situación emocional, sea algo físico, material, laboral, económico, etc. Algo que para ti era muy significativo y que ahora que no lo tienes, te mueve la vida, te la cambia. Entonces, si volvemos a lo mismo, si yo pierdo un ser querido, me siento dueño de esa persona que falleció y paso por este momento, imaginen cómo entonces es un encontronazo, un encuentro tan complicado de emociones. Fíjense que duelo viene en latín dolus, que es dolor. Al ser humano por naturaleza no le gusta sentir dolor, ¿cierto o no? ¿Por qué tomamos analgésicos? ¿Por qué queremos que nos ceden? Porque no nos gusta el dolor. Y pues qué maravilla, el dolor físico, pues ya hay pastillas que no lo pueden quitar. Pero ¿quién nos quita el dolor emocional?
el dolor del alma. No hay palabras, no hay frases, no hay personas. Es un trabajo personal, es un trabajo interno que desgraciadamente se va quitando trabajando. Porque a veces viene una frase, déjalo al tiempo. El tiempo por sí solo no hace nada. Tú tienes que trabajar en ese tiempo para ir mejorando y sanando ese corazón. Que obviamente va a quedar una cicatriz, nadie la va a retirar, pero tiene que sanar. Y entonces, hablamos de que en el duelo tenemos muchas manifestaciones. Dentro de una misma familia, si alguien ya ha tenido el desfortuno de haber perdido un ser querido, está el que llora demasiado, está el que se aísla, está el que está enojado, el que no quiere saber nada, el que está lleno de culpa, el que se está negando. Cada uno lo vive a su manera. Y obviamente, imaginen, cuando nosotros nos tenemos que acercar a hablar de donación, tenemos que adecuarnos a cada miembro de la familia, a cada estado en el que se encuentra. Y tratar de consensar una respuesta en común. Y estamos hablando que estamos pasando por un momento que para esa familia es el peor de su vida. Y podemos pasar por muchas pérdidas en la vida, cada una es única. Me puedo sentir la peor persona en este momento alrededor del mundo, aunque sé que hay pérdidas en todos lados y en todo momento, pero yo en este momento soy la que más necesita. Es un proceso de adaptación. En ocasiones, pues alguien recurre al tanatólogo, al psicólogo, alguien que tiene posibilidad de estudios en relación a temas de la muerte. Y te dicen, bueno, hay libros que te dicen que el duelo tiene hasta 2 años para llamarse duelo normal. Y a partir de los 2 años, si tú sigues enclaustrado, enfrascado en lo mismo, ya es un duelo patológico. Fíjense que para mí eso es un poquito complicado de clasificar. Me he dado cuenta de que desde la noticia, como la reciben las familias, ya están generando un proceso de duelo. ¿Cómo los médicos transmiten las noticias? ¿Cómo te dicen que tu ser querido ha muerto? Se fue, ya no está, se adelantó en el camino, ha partido. Que nosotros tenemos que interpretar por ¿cuál frase? Ha muerto, ha fallecido. Y de repente nos damos cuenta que a nosotros mismos nos genera angustia el decir, se murió fulanito de tal, voy a ir a saludar a la familia, ¿qué le diré? Y empezamos con las frases huecas. Estoy contigo, estoy en tu dolor, te acompaño, lo siento mucho, lo hemos perdido, que en ocasiones ni siquiera realmente las sentimos. Nos sentimos comprometidos a decir palabras, esperando que la otra persona las reconozca como agradables de mí hacia ti. Pero si tuviéramos la oportunidad de conocer familias que posterior a esto se sientan y dicen, es que a mí no me gustó que me hubieran dicho que fuera fuerte, no puedo serlo. Es algo que me sobrepasa, está por encima de mis propias fuerzas. Tienes que salir adelante, tienes más hijos, se me murió este, puedo tener 5, 7, 2 más. Este pequeño, este adolescente, este que para mí es significativo, se ha ido. Y entonces volvemos a decir, ¿verdad? Pues con el tiempo por sí solo no hace nada, es un proceso que solo viviéndolo se quita. Qué complicado, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien se atreva y me diga, pues solo viviendo el dolor se te va a quitar? Pues lamentablemente es así. Créanme que si alguien ya hubiera encontrado la receta, se hubiera vuelto ya millonario. Hay un sinfín de bibliografías acerca del duelo, de muerte, de cómo vivir el proceso, etcétera, etcétera. Pero ninguno te da las palabras claves para sentirte mejor. Porque es un proceso individual. Es un proceso que cada uno tiene que vivir. ¿Me dan la siguiente? La siguiente. Y entonces hablamos de que si yo tengo una pérdida y siento que esa persona que se fue es mía y estoy inmiscuida en un proceso que se llama duelo, ¿nos será fácil desprendernos? Si no lo he trabajado, si desde pequeños no nos han enseñado que la muerte es parte de la vida y que la muerte es un adiós físico, si lo quiero llevar a un nivel espiritual que va a trascender, no sé cada quien qué creencia o idea tenga, pero si no nos enseñamos a decir adiós, nos va a doler mucho más.
El mexicano se ríe de la muerte, se lo come en calaveritas, le hace fiestas, pero en realidad lo vivimos así, internamente. Obviamente no. Fíjense, me doy cuenta de unos años a la fecha los servicios funerarios cómo trabajan. Yo te vendo un servicio y tú no te vas a preocupar por nada. Tú simplemente me vas a llamar, yo acudo a donde estás y yo me voy a encargar de todo. Y en ocasiones me he dado cuenta que es necesario que la persona interactúe con ese proceso que es enterrar, cremar, velar a su ser querido. Porque es la manera de vivirlo y darte cuenta que es un adiós. Pero pues la persona te lo vende como tú ya no te vas a preocupar por nada. Pero en ocasiones es necesario vivirlo así. Hay personas que así necesitan vivir ese proceso para poderlo aceptar. ¿Cómo se viven ahora las muertes? Antes se velaban en casa, rodeados de la gente que amaban, de los espacios que eran conocidos para el difunto, los aromas, los vecinos se reunían, cerraban calles. Ahora no. Ahora mueres en un hospital a veces solo, lleno de máquinas, y de ahí te llevan a un lugar que nunca en tu vida habías visto, porque ni siquiera lo quiere uno ver, ¿verdad? Y entonces eso nos va distanciando de lo que es realmente la muerte. Fíjense que uno de repente, si lee un poquito los antecedentes de los prehispánicos aquí en nuestro país, ¿cómo vivían la muerte? Era un honor morir. Daban su vida por aquello en lo que ellos creían. ¿Y cómo? Pues llegaron los colonizadores y nos impusieron la muerte como algo feo, como algo que tiene que generar dolor. Porque no sé si suceda que el que no llora, no le duele. Pero llore, señora, es que no tengo ganas de llorar. Llore, sáquelo, usted puede, mire, necesita desahogarse. No quiero llorar, no me es necesario llorar. O aquel extremo en el que llora demasiado, ve nomás la culpa que trae encima. No deja de llorar, ¿ves? O sea, de inmediato catalogamos, enfrascamos, enjuiciamos. Y si está una pareja y desgraciadamente pierde a un hijo, la mamá es la que se vuelve en el sentimiento. ¿Y el papá qué actitud debe de tomar? Tiene que sacar adelante a la esposa, a la familia, hacer el fuerte. Cuidado, ese papá también sufre, ese papá también debe de vivir ese dolor y sin embargo nosotros empezamos a clasificar. Yo a veces digo, le ponemos como un dolorímetro, ¿verdad? ¿Qué pérdida ustedes creen que pueda generar mayor dolor? Hablando de pérdida de seres queridos. Todo el mundo responde un hijo. Pregúntenle a una pareja que vivió 50 años juntos, que no tuvieron la oportunidad de ser padres, que están el uno para el otro y muere la señora por un derrame cerebral a los 70 años. Pregúntenle a ese señor si lo que más duele es perder un hijo. Desde ahí debemos de no empezar a clasificar. Pregúntenle a un niño que desde pequeñito ha crecido con un animalito y por algo muere. Pregúntenle a ese pequeño si la muerte de su mascota no le ha generado dolor. Entonces desde ahí nosotros no podemos enfrascar al ser humano con que si perdiste un hijo entonces hay que darte más apoyo que aquel que perdió a un abuelito. Es que ya estaba grande. Aunque estuviera grande, aunque hubiera sido una persona con una enfermedad crónico-degenerativa, nos duele. Obviamente, cuando hay muertes sorpresivas, nos genera mayores reacciones porque era algo no esperado. Pero si conociéramos los primeros momentos, los primeros instantes al recibir la noticia, es exactamente igual que si alguien que hubiera estado postrado en una cama durante mucho tiempo esperando esa situación. ¿Me da la siguiente? Entonces imagínense, si yo me siento dueño de mí, dueño de los demás, y me dicen que se murió, pues tomo actitudes que jamás en la vida de verdad me hubiera creído capaz. Aquella persona que no grita, que es muy tranquila, que es muy ecuánime, rara vez muestra sus sentimientos, se sale a la calle a gritar, a decirle a Dios que por qué, habiendo tanta gente mala en el mundo, ¿por qué te llevas a esta persona que era tan buena, que hacía el bien, que nos amaba, que respetaba, etcétera? Porque obviamente nos genera un dolor tan intenso en el
haciéndolo. Y en ocasiones es común que de repente el personal de salud o los mismos familiares, tranquilízate. Es su único momento de sentirse así. Porque así tenga 20 años ya de fallecido, va a seguirle doliendo. Pero obviamente si ya toma reacciones así 20 años después, pues entonces ahí hay algo atorado. Pero si acabo de recibir la noticia, es notorio que alguien pueda comportarse así. Y en ocasiones lo clasificamos como, hay que mandarlo a psiquiatría o psicología para que le den algo. Es que está muy mal. Pues ¿quién no va a estar mal? Fíjense, es muy común en los hospitales que me encuentre con médicos que me digan, Ruth, no te acerques a esa familia, es que mira, está muy enojada. Es que Ruth está muy afligida. ¿Qué familia no se enoja y no se aflige si le dan la noticia de perder un ser querido? El 99.9%. Si ese fuera mi criterio para no acercarme a nadie, pues yo creo que me dedicaría a otra cosa. Es entonces en ese momento cuando más se necesita de que alguien se acerque y les dé ese apoyo, esa compañía. Ni siquiera palabras, ni siquiera frases, es simplemente estar ahí. Y donen o no donen, el hecho de que ya te hayas acercado a ellos y les hayas dado un tiempo, les da otro sentido. Se van de otra manera de ese lugar donde les dieron esa noticia. ¿Me la sienten? Por lo tanto, yo sugiero, si somos papás, si vivimos en una familia, si tenemos una familia, que nos eduquemos desde pequeñitos a vivir la muerte como algo natural. Miren, soy tanatóloga y en una ocasión hubo algo que a mí me impactó mucho. Se le muere un pescadito a un niño y pues el niño estaba, se me murió mi pescadito y era mi compañero, mi amigo. Y las palabras de la mamá fueron, no te preocupes, hijo, la próxima semana te compro otro. Palabras que pues para la mamá fueron como, ya, se tranquiliza el niño. A los meses muere el abuelito del niño y me llaman que para dar un acompañamiento. Y lo que me pregunta el niño, oye, ¿cuándo me van a volver a comprar un abuelito? Vean lo que generamos en los niños cuando para nosotros esas palabras no tienen significado. Para los niños es todo un contexto. Entonces debemos de tratar de empezar nosotros a darnos cuenta qué hacemos con nuestros pequeños para enseñarlos a vivir la muerte como un proceso natural. En otra ocasión a un niño que le dijeron, es que tu abuelito está dormido. El niño dejó de dormir porque creía que se iba a morir si se dormía. Y son ejemplos que se los transmito porque los he visto. Entonces desde ahí a mí me genera mucha reflexión. Si nosotros tenemos una responsabilidad de una familia, no es nomás educar en conocimientos, en que hablen muchos idiomas, en que se sepan las tablas, en que sepan trabajar. Hay que educar también sus emociones. Porque las emociones pueden aplanar todo lo que hay en el intelecto. Personas que uno pensaría que tiene tanta capacidad intelectual para salir adelante y mira cómo está. Pues porque el intelecto es ahora sí que contrario a lo emocional. Y hay que educar también, y educarnos. También es tiempo de que si no he sido educado así, pues a partir de hoy hacer un stop y repensar. Para mí, ¿qué significa morir? ¿Es de verdad dolor? Porque algunos habrán escuchado que en la cultura japonesa morir no es tan doloroso como lo es para nosotros. Inclusive visten de otro color, que es el color blanco. ¿Por qué? Porque es pureza, transmiten otro mensaje de que ahora es una evolución a otro sistema, energía, etc. Y para nosotros es una situación que de verdad en ocasiones puede afligir a toda una sociedad. ¿Me dan la siguiente? ¿Cuántos de ustedes ya le dijeron a sus familiares qué quieren que hagan en su rito cuando mueran? ¿Pueden levantar su mano? Más o menos contando unas 10 de un auditorio de 40, 50 personas. Nacer es una posibilidad, morir es una seguridad. ¿Por qué no les ayudamos a nuestros familiares a decirles qué quieren que hagan con nosotros? Que me lleven música. Yo quiero una fiesta, que me lleven mariachi, la banda, el trío, lo que a mí me gustaba. Y que se vuelva una fiesta en la casa. Yo no quiero que nadie llore y no quiero que se vistan de negro. Yo quiero que se vistan de blanco. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo tomen de otra manera. No quiero que mi partida sea esto. Que mis cenizas las avienten al cerro, al agua, al árbol, a donde decidan. ¿Le das
favor? Que me incineren. No, yo no quiero que me incineren, yo quiero que me sepulten. Los invito. Cuando perdemos un ser querido, créanme que para la familia es una gran carga el pensar, ¿qué voy a hacer? Porque tú quieres hacer voluntad en ese momento lo que él o ella hubiera querido, pero si no te lo dijo, te mete en un gran aprieto. Y entonces tú tienes que pensar, interpretar lo que él te hubiera o lo que ella te hubiera querido decir. Cuando en una plática, si nosotros lo dijéramos, créanme que quitaríamos mucha carga emocional a ese familiar que queda y le preguntan, señora, ¿y qué ha decidido? Es que no sé, no sabía lo que pensaba. Y pues imaginen, si nosotros les tenemos una edad reciente que plantear el tema de la donación de órganos, ¿cuántos de ustedes han hablado en su casa de que quieren donar o no donar? También un poquito de manos levantadas, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo todos? Decir, ¿sabes qué? Yo quiero que en el momento de mi muerte todo lo que sirva sea para alguien. O ¿sabes qué? A mí que ni me toquen, ni se te ocurra, porque vengo en la noche y algo te hago. Eso de verdad facilitaría muchísimo las cosas a los familiares. Le facilitaría muchísimo el trabajo a la familia porque tomaría una decisión en base a lo que él dijo en vida. No le generaría culpa y sí, sino, porque miren, si normalmente no lo hablamos, ¿qué decisión tomaríamos si nos lo preguntaran? Pues que no, porque eso no me genera un compromiso de hacer un acto que no sé si era lo que deseaba. ¿Me la sienten? Y pues fíjense, no me lo vais a dar clic. El coordinador de donación es aquel que en el hospital le llaman buitre, sopilote, ave de carroña. Miren, yo paso por el hospital y me ponen el brazo a ver a qué horas me paro, me sacan las alitas, me avientan que migajas de pan a ver si me agacho a comérmelos. Es impresionante lo que uno escucha. Pero créanme que si esta figura en el hospital no existiera, muchísimas familias no le darían otra visión a la muerte de su ser querido. ¿Me le das un clic, por favor? Entonces no somos un buitre, no somos un sopilote, somos una persona que piensa en otras más. Y perdón si me emociono, pero de verdad, perdón doctora, pero fue la única foto que me encontré en internet. Esta persona tiene tanta sensibilidad hacia los demás de dedicar el tiempo que sea necesario a esta familia para ayudarla primero en su dolor. Primero, establecer una relación de ayuda, un acompañamiento para posterior plantearle la posibilidad de donar. Y créanme que si estas personas no existieran en el hospital, aunque fueran sopilotes, buitres, como ustedes quieran llamar, las familias difícilmente se acercan a hablar del tema, ¿no? Porque en ese momento se nos nubla la mente. Lo que queremos es irnos, hacer el rito funerario y no saber más. Pero entonces esta persona se inmiscuye en edad la siguiente con todo un equipo para entonces decir, yo puedo hacer posible que tu familiar siga viviendo en otros más. Que la muerte de tu ser querido no haya quedado ahí. Por chiquito, por mediano, por grande, ya tuvo una misión y es una misión muy especial. Porque créanme, no todo el que fallece puede donar. Hasta esta situación la pongo en algo especial. Y todas estas personas dejan tiempo, familia, para que la familia donante se vaya